Glorioso Dios, maravilloso Dios, bendito Dios de poder, bendito el Dios todopoderoso que creó al hombre, bendito el Padre celestial, bendito el Hijo que dio su vida para salvarnos. Gloria a Dios todopoderoso, gloria al Espíritu Santo, gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Honramos y glorificamos al Todopoderoso, bendito sea, alabado sea tu santo nombre, maravilloso Dios, bendito Dios de poder, te alabamos. En esta mañana nos ponemos delante de tu presencia, sabemos que en otros estados es tarde, pero honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Padre, donde sea que estamos, donde sea que nos encontremos, Padre Santo, clamando y creyendo que tú eres nuestro Dios creador, nuestro Dios redentor, poniendo nuestra vida en tus manos, poniendo todo nuestro ser en tus benditas manos providentes, llenas de amor. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre, glorioso y maravilloso Dios de poder, en tus manos nos ponemos. Seas tú, Espíritu Santo, ministrando tu pueblo, ministrando el pueblo de Dios, ministrando la palabra, el evangelio puro y verdadero, lo que está escrito dentro de tu palabra, Padre Santo, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, como escrito está, Padre Santo. Bendito seas, alabado seas, poderoso, maravilloso es tu santo nombre, Dios de poder. En tus manos nos ponemos, alabado sea tu nombre, exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, gracias, Dios de poder, gracias, Espíritu Santo. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, al amado, al que dio su vida para salvarnos. En esta mañana, estamos de mañana, sé que me adelanté un poco en el horario, pero igual damos la honra a Dios, es para servir al Dios Todopoderoso, creyendo al Todopoderoso, creyendo lo que está escrito. Y quiero pedirle de todo corazón que si en algo que vengo predicando a usted le ofende, pero si le ofende la verdad escrita, lo que está dentro de la palabra, no es mi intención lastimarlos, no es mi intención ofenderlos, ni es mi intención estarle haciendo ver las cosas en las que caminamos y que no están bien. Mi intención es llevar la verdad del evangelio, que llegue el verdadero evangelio a nuestras vidas, a nuestros corazones. Esa es la intención de mi corazón, nunca más lastimarle ni ofenderle, sino hacerle ver y hacerle saber que es la palabra que está escrita. Por eso no le hablo palabras propias mías, sino que le hablo lo que está escrito. A lo más procuro hablarle lo que está escrito dentro del evangelio, porque esto es lo que queremos, como le decía la semana pasada, que retornemos al origen del evangelio, que volvamos al origen del evangelio. No es mi intención lastimarle ni ofenderle. Si se siente ofendido y lastimado, perdón le pido por ello, porque yo sé que muchas veces, ahora sí como dicen, ¿verdad? Decirte y conocer la verdad duele cuando estás dentro de una práctica que ahí naciste y estás acostumbrado a caminar ahí, y no quieres soltar eso que es práctica o doctrina de hombres o costumbres de hombres, como lo he venido hablando y lo he empezado a hablar y lo he hablado dentro de unas prédicas que ya están dentro ahora sí en la página de Facebook, y estamos en el canal de YouTube, como se lo he venido haciendo saber. Búsquelo como Prédicas de la Palabra de Dios, Sabina Duarte. Pero la mayor intención es llevar el verdadero evangelio, llegar al corazón del pueblo de Dios, ministrar la palabra, lo que está escrito, para quitar lo que no es de Dios, para arrancar y quitar lo que no es de Dios. ¿Qué lo va a quitar? ¿Qué lo va a deshacer? Sabina, no. La palabra que está escrita, la verdad de la palabra, eso es lo que va a deshacer la cosa del enemigo. Doctrina de hombres, doctrina de, como dice la escritura aún, dice doctrina de demonios. ¿Por qué Dios anunció a través de la palabra que existen tales doctrinas? Porque así es. En todos los tiempos, aún en tiempos de Jesucristo, se practicaban doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, donde enseguida lo vamos a ver, para saber
si vamos a dónde estamos caminando nosotros, qué doctrina vamos ejerciendo, porque una doctrina es para enseñarnos, una doctrina es para instruirnos. Jesucristo que dijo que la doctrina que él tenía no venía de él, sino que venía del que lo envió, del Dios Todopoderoso, y es la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Por lo tanto, si yo vengo y le aplico una doctrina que no está dentro del Evangelio, pasa a ser doctrina de hombres. Y yo la encuentro muy afiliada, la doctrina de hombres y la doctrina de demonios, porque es una doctrina que aparta de Dios, que lo aparta de la verdad de Dios. Y si Dios ha querido que en estos tiempos usted conozca las verdades del Evangelio, la verdad de lo que está escrito, es porque Dios nos ama. Es por ese amor, para que se cumpla la palabra en usted y en mí. Esa palabra que dice: tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Dios quiere que tengamos vida eterna. Dios quiere que nos instruyamos con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra, despojándonos de las cosas que no son santidad. ¿Qué entendemos por santidad? Aquí es donde le digo, no los quiero lastimar, porque yo vengo de allá. ¿Qué entendemos por santo? ¿Qué entendemos? Porque yo le voy a decir, la imagen que yo tenía de un santo era la imagen, un bultito, y era esto lo que yo entendía por santidad. Cuando vengo a leer las escrituras, santo significa apartado para Dios. Santo es el que es santificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que es lavado, el que es regenerado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo pasa a ser doctrina de hombres? Cuando le cambiamos. Dios establece una santidad para su iglesia, pero al cambiarle ya no es de Dios. Fíjense que también en costumbres, dentro de esas imágenes, a veces tienen una cajita, arriba está la imagen y tiene una abertura para que usted ponga ofrendas allí. Aquí es la parte donde le digo que entran las doctrinas y enseñanzas de hombres, que Dios no establece, no dejó establecidas en la iglesia primitiva, no lo dejó establecido dentro de la palabra, pero por falta de conocimiento a veces nos desviamos, por falta de entendimiento en las escrituras, y seguimos la doctrina, la enseñanza de hombres, y que quizá algunas veces pasó a ser doctrina de demonios, porque no está escrita. Vamos a ver, venga a las escrituras, venga a la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, vamos a partir en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Él mismo hace saber que nadie puede poner otro fundamento, o sea, otra enseñanza, otra doctrina, que el que ya estableció Cristo Jesús. Ya está puesto allí. Él pone otro, pero lo pone sobre lo que dejó, el fundamento que Jesucristo nos dejó, el fundamento que Dios nos da dentro de la palabra. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Sí, ¿verdad? Porque si es una edificación, un fundamento de palabra, pero que es vano, será quemado como el heno. Pero si es un fundamento del Evangelio, de la palabra, que tiene valor, usted sabe que el oro se pasa por el crisol.
y se purifica y brilla más. Pero si vamos predicando, como también dicen las escrituras, doctrinas falsas, huecas sutilezas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, eso no ayuda ni edifica. Yo le dije también un día, le puedo estar hablando muy bonito, le puedo hablar muy romántico, muy soñadora, le estoy hablando bonito, pero si no le estoy ministrando evangelio, si no le estoy ministrando verdad, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué le voy a estar ofreciendo allí? Una doctrina de hombres que con el tiempo, al irlo arrastrando, lo va a llevar a perdición, porque no le va a ayudar a edificación. Lo va a entretener diciendo, oh, qué bonito, me puedo poner a hablarle de la naturaleza. La naturaleza está bien, Dios la hizo. Está dentro para el servicio del Hijo de Dios, para que nos ayudemos de lo que produce la tierra. No estamos negando lo que Dios hace, pero no puedo entretenerlo solamente hablándole de un bello atardecer a la orilla del mar, a la orilla de un lago, de una mañana fresca y preciosa en el campo, entre las flores. No puedo entretenerlo hablándole todo el tiempo de cosas que son bonitas y que no es malo, cuando hay cosas mucho más importantes que los puede llevar a la desviación y que puede hacer que nuestras almas se pierdan. Y pasaría a ser una doctrina de hombres. Cuando podemos reconocerle a Dios como creador, se vale. Que la naturaleza es bella, que es lindo lo que Dios creó, es bonito, es hermoso, pero no lo puedo mantener ahí. No puedo hacer una doctrina de ello, porque pasaría con el tiempo a ser huecas sutilezas. Le estaría hablando sutilmente, pero pasaría a ser huecas sutilezas. Doctrina de hombres. ¿Dónde vamos a ver que hay doctrina de demonios? Si usted viene dentro de la palabra, venga a Génesis capítulo 3, si usted se da cuenta desde el principio, si lo analizamos, cómo obraba Satanás, cómo ministraba Satanás también cuando se introdujo en el ser humano. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo le hizo ver? ¿Cómo le hizo ver? ¿Qué le dijo la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le mintió desde un principio. Se infiltró la doctrina de demonios y ha estado pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque el ser humano no hemos alcanzado y no hemos logrado la santidad que solamente nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos va a perfeccionar con su venida. No hemos alcanzado tal santidad, por lo tanto el enemigo se viene infiltrando. ¿Dónde se va a infiltrar y dónde lo podemos ver como doctrina de demonios? Porque siempre va en contra de lo que Dios dice. Cuando sacamos las cosas o las inventamos, haciéndola ver como que es algo bueno, no moriréis, no moriréis. Sí murieron, se perdió el cuerpo espiritual. Ahí se murió espiritualmente, por eso nosotros estamos dentro de este cuerpo corrupto y mortal, hasta que venga Jesucristo a perfeccionarnos con su venida. ¿Por qué le estoy hablando de estas cosas? Porque hay cosas que nos apartan de lo que es una santidad, y muchas de las veces no alcanzamos o pensamos que la santidad va a ser hasta que lleguemos al cielo. Pero si fuera de tal manera,
¿En dónde estaríamos poniendo la sangre de Jesucristo? Si la sangre de Jesucristo viene para lavar, para limpiar, para regenerar y para santificar la iglesia, ¿dónde queda la sangre de Jesucristo? Entonces, ¿no estamos creyendo lo que está escrito? Que la sangre nos santifica, que la sangre nos lava, que la sangre nos limpia. ¿No estamos creyendo? ¿Lo estamos poniendo en poco? ¿O estamos con nuestra mente, como le dije al principio? ¿Por qué le toqué este punto? Porque yo conozco esa parte y yo de allá vengo. Yo así creía. A lo mejor usted no, pero yo así creía. Yo así creía que el santito era solamente el bultito que estaba allí. También no estoy negando la santidad de los que ya durmieron, como los apóstoles, como personas buenas que ejercieron el evangelio, pero que ya partieron. Yo no estoy negando esa santidad, pero Dios dentro de su palabra nos hace ver que la santificación es desde aquí, desde la tierra, para la iglesia. ¿Y quién es el que hace que neguemos esa parte? Que no obedezcamos a Dios, que le desobedezcamos a Dios. El enemigo, así como le dijo a Eva, en estos tiempos, por la doctrina, está infiltrando, se está infiltrando. No creas que tú eres santo, tú eres malo, no te vas a perder porque haces esto. Oh, nomás un poquito. Ahí se está infiltrando desobediencia, se está metiendo doctrina de demonio, porque haciéndonos creer como que la cosa está bien, que no está mal delante de Dios, así se infiltra el enemigo. Y así no se crea que se va a infiltrar solamente en los que no acuden a la iglesia, en los que andan perdidos por allá. No, dentro de las enseñanzas, dentro de las doctrinas que se están enseñando en estos tiempos, es ahí. ¿Por qué cree que Pablo lo dijo? Que tuviéramos cuidado. Porque vienen los falsos predicadores, vienen enseñando esas doctrinas que son falsas. Le acabo de mostrar cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo se mueve desde principios para que le desobedezcamos a Dios, para que formemos una enseñanza, como se lo mostré la semana pasada dentro del bautismo, que fue una formación, porque nunca está en la palabra que un niño se bautice así de niño. El ser humano, el que tiene entendimiento, el que conoce la palabra, ¿qué pasó allí? Ahí ya se formó una doctrina. Y también yo he mirado dentro de la iglesia evangélica cristiana. Yo ya se lo ministré esto también, pero le voy poniendo cómo se infiltran las doctrinas dentro de donde estamos congregados. Yo le hablé acerca del vino. Cuando le hablé acerca de esta nación y que había varias cosas que habían entrado en desobediencia. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que yo he escuchado, incluso llegan a decir que el vino es del diablo. Yo le decía dentro de esa prédica, Dios creó todo y todo lo que Dios creó es bueno. Es malo emborracharse, pero yo he escuchado que muchos, y que no tome vino y que el vino es del diablo y que esto, ahí ya están haciendo una doctrina. Una enseñanza. Sí dice la palabra que no os embriaguéis, que no se emborrache, porque usted pierde sentido, pierde conocimiento. Usted se puede hacer cosas que no están bien, que se empieza a desviar de la verdad escrita, porque ahí es donde se empieza a infiltrar, porque usted no obedeció. Como le digo, si un trago lo emborracha, quiere decir que no puede tomar. Pero estas son doctrinas que se han venido enseñando tanto dentro de la iglesia evangélica cristiana como también dentro de la iglesia católica, que es lo que yo de más cerca conozco. ¿Y qué es lo que estoy mirando? No es que yo esté en rebeldía, yo estoy buscando obedecer a Dios y caminar buscando hacer la voluntad de Dios, esforzándome a hacer la voluntad de Dios. Todo esto lo he venido ministrando con una buena intención de corazón, no para exhibirlo y ponerlo a mal, no, sino para que entendamos que si estamos haciendo mal, retrocedamos, que no sigamos, no porque dijeron, oh, es que esto viene enseñado desde el cuarto siglo, ¿cómo usted lo va a venir a cambiar? Yo lo cambio.
yo lo cambio y dejo de practicarlo porque está dentro de las escrituras. Y si yo entendí que es doctrina de hombres, que no venía dentro de la palabra, ¿por qué yo voy a seguir practicando tales doctrinas? ¿Por qué voy a seguir? Nomás porque aquel así enseñó, yo voy a seguir enseñando como el otro enseñó. Sí, volvemos, porque vamos dentro de la formación de la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia, si usted viene a la palabra, vamos a ir poco en poco mirando qué es la santidad de la iglesia. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que... esto ya es otro. Le habló desde tiempos de Levítico. En el Levítico, allí le habló, estaba en el capítulo 20, versículo 26. Allí le habló a su pueblo, Dios, que le habrían de ser santos. Dios hablaba al pueblo que estaba aquí, como le decía, no esté esperando que durmamos, que moramos, para saber si vamos a ser santos desde aquí. La santidad que Dios dejó establecida es para que la vivamos aquí en la tierra, donde estamos caminando, donde vamos. Y podemos decir, ¿y quién va a ser santo? Mire, los hombres de Dios también se equivocaban, también hacían cosas que no estaban bien, pero retornaban y buscaban al Dios Todopoderoso porque creían en Él. O sea que sí nos vamos a equivocar, así como todos los hombres de Dios se equivocaron. Aún David se equivocó. Se equivocaron. El único santo, perfecto, sin pecado, fue Jesucristo, que caminó aquí en la tierra, santo en toda la plenitud de la palabra. Pero Él quiere la iglesia santa, no una iglesia de imágenes, de bultos, criada por el hombre, como dice el Salmo, que son imágenes que tienen ojos, pero no ven. No está hablando de ese tipo de santos, no está hablando de ese tipo de cosas. Está hablando de la santidad que pidió a la iglesia, a su iglesia. Y si usted viene al Evangelio de Mateo y capítulo 15, versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí es donde le digo, en aquel tiempo ya los fariseos habían ejercido muchos mandamientos que no estaban dentro de la palabra, eran de ellos establecidos del hombre. Y Jesucristo sabía que había mandamientos de hombres. Así no se crea que los cortaron en aquel tiempo, que Jesucristo no, los mandamientos de hombres siguen. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Analizar qué se nos está enseñando, qué se nos viene hablando, si es mandamiento de hombres, si está dentro de las escrituras, porque todo el que predica el evangelio, predique evangelio. Si no le predica evangelio escrito, será cosa de hombres. Y muchos, algunas veces, se lo digo por mí misma, estamos hablando palabra de Dios. El que conoce la escritura, aunque no lo estemos leyendo, pero estamos hablando la palabra de Dios, el que conoce sabe que estamos hablando de palabra de Dios. Entonces, así como había en tiempos de Jesucristo, mandamientos de hombres siguieron, pero somos nosotros, así como hizo Jesucristo, no meterse dentro de los mandamientos de hombre, porque Él quería obedecer al Padre. Él, el único que estuvo perfecto delante de Dios, porque le obedeció en todo. Y nosotros venimos siguiendo a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que pagó el precio por nuestras almas. Debemos obedecerle en todo, haciendo a un lado mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, debemos hacerlos a un lado. Y si viene a usted al Evangelio de Lucas, aquí en esta parte es el capítulo 7, versículo 33, porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís que este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
es aquí donde le digo, muchas de las veces se hace doctrina. Y de esas doctrinas nosotros debemos de quitarlas de nuestras vidas. Así puede, usted vaya frente a quien le está predicando el evangelio. ¿Por qué está diciendo esto si no está en las escrituras? Es ahí donde vamos a despojarnos de doctrinas de hombres y de doctrinas de demonios que nos llevan a una desobediencia a Dios. Porque eso es lo que viene haciendo el ser humano cuando no obedece a Dios. Estamos en desobediencia. Como dice también las escrituras, os es lícito obedecer al hombre antes que a Dios y a su Santo Espíritu. ¿A quién vamos a obedecer para llegar a la santificación de la iglesia, a una santificación limpia, una santificación pura? Si viene al libro de los Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Debe haber una santificación. Aquí estaba hablando Pablo a los romanos. Debe haber una santificación. No esté esperando que usted va a partir de este mundo y que usted ni va a saber ya si llegó a santidad porque tiene que esperar hasta que lo canonicen. No, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Vamos a desechar, vamos a despreciar lo que nos santifica? La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos regenera, la que nos santifica. Sí, es verdad que hay señales que van a seguir a los que van predicando a la iglesia, pero la iglesia, junto con estos que van predicando el evangelio, manda una santificación para todos, una santidad para todos, es lo que Dios manda. Y si usted viene a la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Le hablaba a la iglesia de Corintios, a la iglesia, le hablaba a los vivos, a los santificados. De hecho, es una de las iglesias de aquellos tiempos que más se destacó en santidad, y aún así tenían problemas, por lo que Pablo les escribió a los santificados. ¿Por qué? Porque se había aceptado a nuestro Señor Jesucristo, se había aceptado, se había creído en el derramamiento de sangre para santificación y justificación de los pecados de nosotros. Y ellos habían creído. Por eso Pablo se expresa de tal manera en la carta a los Corintios, a los santificados de la iglesia. Nos viene haciendo saber que la iglesia es la santa, la iglesia es la pura, sin mancha, santificados, regenerados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si viene usted venga allí mismo en Primera de Corintios, capítulo 16, 1 y más. En cuanto a la ofrenda, mire, aquí está lo que le estoy hablando, ponga atención. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Está hablando de la ofrenda para los santos. Esta es la parte que le decía, que hay algunas congregaciones que tienen el bulto y allí le hacen el hoyito para que usted ponga la abertura, para que ponga allí dizque la ofrenda para el santo. Ese bulto no come, no bebe. Cuando Pablo habla de la ofrenda para los santos, son los que estaban trabajando, llevando la congregación, llevando el evangelio para la iglesia. Entonces, ¿qué pasó en esta parte donde se hacen estas prácticas? Se está haciendo una doctrina de hombres o de demonios, pero no lo que dice Dios dentro de su palabra, engañando al pueblo. Déjele la ofrenda al santito,
déjele la ofrenda al santito, a fulano X, el nombre que tenga, pero le tienen casi siempre algo donde usted deposite el dinero, donde usted deposite la finanza, bajo un engaño, montando una doctrina que no está escrita dentro de la palabra, que está desviada, porque aquí es donde habla de los santos. Vamos a ver qué más dice. Allí mismo en el capítulo 16 de la primera carta de los Corintios: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan estas entonces ofrendas. Pablo no le gustaba, por lo que dice aquí en la escritura, no es malo que se recoja una ofrenda para el que trabaja el evangelio, porque esto es lo que está hablando Pablo acerca de ello, no de la caja que le ponen en ciertas congregaciones y para que usted deposite allí. No está hablando de eso, está hablando, y él decía que si se recogía una ofrenda, se recogiera antes de que él llegara, que si se iba a recoger algo para él, se recogiera antes, pero no cuando él estaba. No nos desviemos haciendo doctrina de algo que no es. Una enseñanza no va con la otra. ¿Qué pasa a ser esta otra enseñanza? Doctrina de hombres o doctrina de demonios, que Dios sabe a definición qué doctrina es, pero está desviada de las escrituras, está desviada de la palabra de Dios. Y si fuere propio que yo también y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Era algo que se iba a enviar a Jerusalén, pero no estaba hablando de unas imágenes, no estaba hablando de una estatua de bulto, estaba hablando de los santos, de los que trabajan en el evangelio, para que no haya confusiones, para que no nos desviemos. Vamos a ver, venga al libro de Gálatas, en el capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo lo anunció a la iglesia de Galacia, que había algunos que querían pervertir el evangelio de Cristo. Pero ¿cómo vamos nosotros a saber? Si no conocemos las escrituras, siempre nos vamos a dejar arrastrar por doctrinas de hombres o doctrina de demonios, que está también escrito dentro de la palabra. Por eso es muy importante, mamá, papá, abuelita, si tú ya tus hijos crecieron y tú sabes leer las escrituras, háblale a tus nietos. Todos tenemos demanda de enseñar las escrituras para que nuestros hijos no se vayan a desviar, para nosotros mismos aprender también y enseñar a nuestras generaciones venideras, que es tan importante, porque no sea que si nosotros estuvimos siguiendo tradiciones de hombres, doctrinas de demonios, costumbres de hombres, que si venimos siguiendo, que nuestros hijos sigan arrastrando también por ahí, porque no quisimos esforzarnos como papás para que nuestros hijos tuvieran una buena enseñanza, para sacar a nuestros hijos de donde estamos, para salir nosotros mismos de esas doctrinas y de esas enseñanzas de hombres que no nos ayudan a la santificación de la iglesia, sino que más bien nos llevan a desobediencia y desviación, como se lo leía en Génesis, en el principio del Génesis, cuando así se hizo la doctrina de la serpiente a Eva. Le infiltró doctrina de demonio, desobedeciendo a nuestro Creador. Y lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¿Cómo vamos buscando la santidad? Santificándonos, entrando en la obediencia. Si usted viene a la carta de los Efesios, en el capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estas cosas no se deben de mencionar,
porque son cosas que no conviene. Estas cosas, si ya vamos dentro de una santificación, si ya creímos que la sangre de Jesucristo vino a lavarnos y que pasamos a ser de la parte de la iglesia santificada, lavada por nuestro Señor Jesucristo, todavía no en una perfección, porque recuerde que Jesucristo nos va a perfeccionar con su venida. Más aún, Dios pone un ejemplo a través, usando a Pablo también allí mismo en la carta de los Efesios. Permítame, vamos a ver en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Jesucristo se entregó para santificar la iglesia. Leo, fíjate cómo me debes amar, como Cristo amó a la iglesia. No te hagas, no te distraigas, ¿ok? Así me debes amar, porque aquí lo dice Dios en su palabra, ¿ok? Yo estoy aprovechando, usted está aprovechando en su casa, yo estoy aprovechando aquí. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Por eso, ¿lío? Pues está escrito, ¿ok? Debes amarme así como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero pone el ejemplo de una pareja, como Jesucristo amó a la iglesia, dio su vida para santificarla. ¿A quién se la iba a presentar? A Él mismo, sin mancha y sin arruga. Porque si decimos, oh no, ¿y cómo sabe esta que es santa? Estaría yendo en contra de lo que está escrito. Si yo he creído en lo que está escrito, le he hablado también que no, la perfección la va a perfeccionar nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos esforzándonos en el caminar, es porque hemos creído que hay una iglesia santa, una iglesia apartada, que se viene apartando del mundo, que se viene apartando de lo que es pecado. Y dentro de todas estas cosas entran las doctrinas, entran las enseñanzas de hombres, entran doctrinas que como nos puede, si mientras venga la doctrina que nos dejó Jesucristo establecida, todo está bien. Vamos buscando, vamos caminando, vamos luchando para esa santificación, para esa perfección, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a perfeccionarnos. Y nosotros, al creer en Jesucristo, estamos creyendo, estamos caminando. Pero si seguimos dentro de costumbres, dentro de tradiciones, ¿qué estamos haciendo? Quizá estamos haciendo lo que Eva hizo, desobedecer a Dios. Venga usted a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandece como luminares en el mundo. Tenemos que hacerlo todo sin murmuraciones, sin disensiones, sin pleitos. Porque vamos apartándonos, si acostumbrábamos tales cosas, vamos a ir apartándonos de murmuraciones, de pleitos, o sea, disensiones, porque estamos caminando, sí, dentro de una generación maligna y perversa. Por eso la palabra santo significa apartado. No quiere decir que se va a ir a remotar allá en una montaña, en una cueva. No, usted se va a apartar, va a estar caminando dentro de toda la gente, dentro de todo lo que usted lo conoce, pero usted se va a apartar de las cosas que Dios le viene mostrando dentro de su palabra que no están bien, que a Él no le agradan. Aunque afuera le digan que no le obedezca a Dios, que no le va a pasar nada, que usted va a estar bien, que usted no va a morir.
porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios jamás. ¿Por qué se le viene hablando una verdad? ¿Por qué se le habla y quizá usted diga, pues es que me duele, caminé toda la vida dentro de estas enseñanzas y ahora esta mujer nomás viene y habla? ¿Qué estará hablando? No le estoy hablando mentiras, le estoy hablando lo que está aquí escrito. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa la salvación suya y la salvación mía. Él quiere que nos salvemos, Él quiere que nos santifiquemos desde aquí, desde la tierra. Desde aquí se mueven los santos. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo es santa. La iglesia de Jesucristo ha sido santificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras el enemigo lo que puede venir a infiltrar, no, tú hacías todo esto mal y lo hacías mal, y puede llegar a pensar, no, pues si ya he caminado así, si ya lo he venido haciendo, no, ya qué santo voy a ser. Pero Él le perdonó. Jesucristo perdona nuestros pecados pasados, los antiguos pecados. Él los perdona, Él nos lava, Él nos limpia para que pasemos a ser la iglesia regenerada, la iglesia santificada en persona, no en un bulto, no en una imagen. Hijos de Dios santificados, no deje que el enemigo lo engañe y le haga creer que usted no es santo, que usted no es santa. Si usted ha creído lo que Jesucristo, el precio que Él pagó, la palabra lo dice, que somos lavados, limpiados, justificados por nuestro Señor Jesucristo, por el conocimiento de la palabra, por el lavacro de la palabra, por el agua, la asemeja con el agua, la palabra escrita, porque al ir conociendo, al ir entendiendo, si vamos obedeciendo a Dios, nos estamos limpiando. Pero si viene el enemigo y le empieza a decir, así es que así te dice Dios, que vas a morir si conoces esta verdad. Eso, no vas a morir. Le va a decir el enemigo para que usted siga haciendo las cosas malas, para que sí verdaderamente lleguemos a morir, porque no queremos obedecer a Dios, porque se le quitó su cuerpo de gloria a Eva y Adán por la desobediencia, porque el enemigo la engañó. ¿Con qué eso te dice Dios? Y así se le puede venir a decir, y no está esperando que venga un diablo con su horquilla y con su cola. Puede ser a través de una doctrina, a través de humanos, a través del que está más cerca. No te va a pasar nada, no te vas a morir. Seguimos leyendo, vamos a ir a la carta de los Colosenses. Aquí es en el capítulo 2, esta parte de lo que ya le he venido hablando, en el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Tenemos que estar atentos, esto es para confirmar lo que se le ha estado hablando, que nadie nos engañe. Analícelo. Esto que le estoy hablando, la santidad a que se atribuye, a una imagen que tiene ojos pintados pero no ve, que tiene oídos pero no oye, como dice el Salmo 115. Sí, si viene acá vamos a ir al Salmo, déjese la leo para que estemos más seguras. No está hablando de ese tipo de imágenes, de ese tipo de santos. Dice, a la presencia de Jehová tiemble la tierra y la presencia de Dios de Jacob. 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, estoy en el versículo 1, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro.
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Sí, no está hablando de ese tipo de imágenes, está hablando de una iglesia santificada, una iglesia regenerada por la sangre de Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna, una santidad porque ya se derramó la sangre de Jesucristo para santificarnos, pero mientras el entendimiento de la gente no queremos entender lo que así fue, sino que nos quedamos con tradiciones y costumbres de hombres, atribuyéndole la santidad a una imagen o esperando que muera para que sea canonizado. Eso no habla las Escrituras. La Escritura habla de una iglesia como les escribió Pablo a los corintios, a los santificados de Corintios, a una iglesia, la iglesia que está aquí, que ha creído en Jesucristo, que está caminando aquí en la tierra. De esa santidad hablan las Escrituras, que si el hombre desvió las Escrituras y si usted quiere seguir dentro de esa doctrina, dentro de esas tradiciones, no vaya a ir a decirle a Dios que no se le avisó, que no se le advirtió. Porque Dios mismo, usando a esta sierva inútil, está hablando esta mañana. Es la santidad tuya, la santidad de la iglesia, la santidad por la cual se pagó el precio. Para que tú no estés pensando, no estés creyendo que hasta que la persona duerma, muera, es que se le viene la beatificación y se le declara santo. Eso no dice la Escritura. La Escritura nos ha venido hablando desde que empecé de una santificación en el ser humano aquí en la tierra. Por eso nosotros nos llamamos santos, porque la Escritura lo dice. No perfectos, pero la perfección viene por nuestro Señor Jesucristo. Venga a la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí vienen las doctrinas de demonios, porque todo eso se ejerce. Y como le dije, no está esperando que allá afuera, dentro de las congregaciones, se vienen ejerciendo tales cosas por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Usted sabe que sí hay algunas afiliaciones que prohíben casarse. En la Iglesia Católica a los sacerdotes los han tenido por mucho tiempo que no se casen. No le voy a decir que por toda la vida, porque la iglesia primitiva, la iglesia que dejó fundada Jesucristo, sí se casaban y sabemos que Pedro tenía su suegra, quiere decir que era casado, pero la iglesia católica es una de las que prohíben el casarse. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué doctrina es esta? ¿Va dentro de la palabra? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran, para que se casaran. Sí dice Pablo en una de las escrituras que si puedes servir a Dios sin estar casado, bueno es bueno, pero dice, si te vas a estar quemando, mejor cásate. Sí, puedes servir a Dios estando casado. Es aquí donde entran esas doctrinas. Y si a usted le da coraje porque estoy hablando esta verdad, pues se le aguanta y reclámele a Dios. No me reclame a mí, porque aquí está escrito. Y también otra de las cosas dice que prohibirán casarse. ¿Se acuerda que le hablé al principio que a muchos les prohíben que tomen en la iglesia cristiana evangélica? No lo estoy mandando que se emborrache, claro, porque ahí hay una predicación ya acerca de ello. Y prohíben el vino. Lo miran como que usted es un perdido si lo miran tomando un traguito de vino. Lo hacen ya como fuera, como un desobediente. Así lo miran.
ahí está prohibiéndole algo que Dios creó. Todo, si no lo hace con medida, aún los alimentos, si nos pasamos, pasa a hacernos mal al cuerpo. Y si lo tomamos todo con medida, no nos hace daño. Entonces, estas son algunas cositas que yo conozco. ¿Por qué no le voy a hablar de lo que yo no conozco? Que prohíben. Entonces, sí hay prohibiciones, ¿cómo que no? Sí hay prohibiciones en un lugar y en otro. Entonces, hay cosas que se practican y sacan de una verdad y pasa a ser doctrina de hombres, enseñanzas de hombres o doctrina de demonios, como dice aquí en las Escrituras, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si lo que Dios creó, entonces ¿por qué lo vamos a prohibir? Ahí es donde si entramos en esa enseñanza tradicional, porque le digo, muchas son enseñanzas tradicionales que seguimos enseñando y enseñando porque no queremos obedecer lo que está escrito. Mejor nos vamos a obedecer al hombre antes que obedecerle a Dios dentro de las Escrituras. Y si usted se viene a obedecerle a Dios, se lo digo por experiencia vivida, experiencia propia, que te tratan como un rebelde, te echan y aún te echan de la congregación porque dicen que no te quieres sujetar. Cuando tú estás mirando que hay prácticas que no están ligadas a la verdad del Evangelio y tú prefieres irte obedeciendo a Dios antes que obedecer al hombre. Yo me voy porque yo no vengo a quedar bien con el hombre, yo busco quedar bien con Dios. Difícil es, no le voy a decir que es fácil, es difícil, pero tenemos que tener la valentía para arrebatar reino, para arrebatar santidad, para arrebatar una verdad que está escrita dentro del Evangelio. Venga al libro, vamos a ver. A la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos una nación santa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Somos nación santa, pueblo santo. Usted que tanto se burla porque aquel se llama santo, pues piense y analice conforme a las Escrituras. Analice. Esto es, Él está hablando cuando una persona dice yo soy santo. No le está diciendo soy perfecto, santo, porque he creído en Jesucristo y Él dice que su iglesia es santa, que es una nación santa. También esto es para aquellas personas que no quieren, que dicen que por qué esta, si no tiene ninguna preparación, lo hablo por mí, se lo voy a hablar así directo, no tiene ninguna preparación porque está anunciando el Evangelio. ¿Qué dice la palabra? Que somos una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Le estoy anunciando una virtud, la santidad de la iglesia. Una virtud maravillosa, que usted es santo desde aquí. El santo no es una imagen de yeso, de barro, de estuco, no es el santo es usted, iglesia de Dios, porque usted es la iglesia del Dios vivo. Usted está dentro de una nación, usted está en la nación porque usted ha creído y usted es una nación santa. Usted puede ir anunciando dónde empieza, por su casa, como ya lo he dicho antes, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, porque somos un pueblo santo, somos real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque antes el pueblo ocupaba de un sacerdote como intercesor, pero con la venida de Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, Él abrió camino
para que entráramos al lugar santísimo. ¿Qué hace el sacerdote? Consulta a Dios, va ante su Creador, va y intercede por la casa, por sus hijos. Podemos ir directo. Somos sacerdocio santo, somos nación santa. Aquí está escrito. Si le cuesta creerlo, léalo, vuélvalo a leer, porque hemos creído. Somos lavados para ser una iglesia santa, para ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Jesucristo nuestro Señor, por la sangre, regenerados y lavados, santificados, una iglesia santa que sin mancha y sin arruga. Él se la está ofreciendo a sí mismo, Jesucristo. ¿Dónde lo vemos? En el irnos conociendo la verdad, limpiando. Venía haciendo esta práctica, yo no la hago, yo me aparto de tales prácticas, porque vienen a ser doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, y yo quiero estar en una iglesia santa, una iglesia que obedece a Dios, una iglesia que va buscando día con día la santificación. Si usted viene al libro de Apocalipsis, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, ¿qué nos hizo nuestro Señor Jesucristo? Él fue inmolado, nos redimió para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Para todos. La santificación es para todo el que cree. No hay una nación escogida. Dios lo ofreció para todas las naciones, para todo linaje, para toda lengua, para todo pueblo y para toda nación. Esto es la santificación. Le hablo en breve. Es una de las santificaciones que Dios nos ha dado. Es la santificación que Dios nos dio por nuestro Señor Jesucristo, lavados y regenerados. Una nación santa, un pueblo santo, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es en breve una iglesia santa. No se lo estoy hablando en toda la plenitud de la palabra, porque me falta entendimiento y conocimiento, pero le hablo en lo poco que yo entiendo y en lo poco que conozco, para que nos apartemos de tales enseñanzas y de tales doctrinas, para santificarnos, para cuando llegue el día, Jesucristo no nos encuentre desaprevenidos, sino que estemos en la práctica del Evangelio, en la práctica de la obediencia al Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias, que Dios me le bendiga, que Dios nos abra el entendimiento para todos nosotros y para nuestras generaciones venideras, para que seamos de bendición, para que seamos una luz en donde vivimos, una luz en medio de las tinieblas, porque la iglesia de Cristo alumbra. La iglesia de Cristo, donde usted va, cuando usted va buscando una santificación, aunque usted no hable, en usted se nota una diferencia y se puede percibir esa santidad que usted va aportando, porque usted no lleva cualquier cosa. Usted es portador de la sangre de Jesucristo, porque somos rociados para la santificación. Una iglesia rociada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia regenerada, una iglesia santificada. Donde usted va a dar fruto de santidad. Se va a percibir esa paz que no la puede dar el mundo, sino que solamente de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vino a traernos esa paz, porque vamos en una obediencia, vamos en una santificación santa. Muchísimas gracias, que Dios me le bendiga. Unámonos en esa oración, poniéndonos delante de Dios, para que Él obre quitando toda mentira y todo engaño, toda doctrina engañosa, toda doctrina de hombres y toda doctrina de demonios, sea quemada y desechada por la palabra de Dios. Cuando usted acepta la verdad, ahí esa doctrina quedó desechada, esa doctrina quedó quemada, porque Dios es un Dios de fuego consumidor.
que hace huir al opresor, lo consume con la verdad, Él no resiste la palabra verdadera, Él no resiste lo que está escrito, porque cuando usted se pone en esa obediencia y entra en esa obediencia, se va desvaneciendo toda la tiniebla, y ahí es donde Dios lo traslada, Jesucristo lo traslada de las tinieblas a la luz admirable, como una iglesia santa, una nación santa, un pueblo santo. Únase conmigo a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Padre Santo, te venimos pidiendo delante de tu presencia, Padre, una inteligencia, una sabiduría que viene de ti para saber discernir, Padre Santo, entre el bien y el mal, Padre poderoso, que fluya ese fruto, Padre, que fluya, Padre Santo, ese don de discernimiento en toda tu iglesia, en todas las naciones, Padre Santo, para que podamos entender, Padre Santo, cuál es tu voluntad, qué es la santidad, y que juntos unidos busquemos, Padre Santo, esa santidad que nos lleva a salvación, y desechemos toda doctrina de hombres, toda doctrina de demonios, toda enseñanza tradicional que no nos lleva a santificación y a justificación delante de ti, sino que más bien nos aparta de tu presencia, nos lleva a desobediencia, Padre Santo. De todo lo que he venido haciendo delante de tu presencia, lo rechazo, Padre amado, me deshago de ello. Todo lo que no viene bajo tu obediencia, todo lo que no viene escrito dentro de tu palabra, Padre Santo, que pasa a ser enseñanza de hombres, que viene, Padre Santo, ahora sí, Padre Santo, que es investida, Padre, haciéndose pasar como algo bueno, pero que a la vez nos lleva a desviación y a desobediencia. Rechazo todo lo que viene de hombre, todo lo que es doctrina de demonios, Padre Santo, que yo pueda entender, que tu pueblo pueda entender qué es doctrina de hombres y doctrina de demonios, Padre, para que podamos ser libres, Padre, que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres delante de tu presencia. Te damos gracias, bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Dios de poder, Dios poderoso, en tus manos nos ponemos, Padre Santo. Te ruego por una inteligencia y una sabiduría para todos nosotros, para todo tu pueblo, Padre Santo, que tengamos esa inteligencia divina que viene de ti. Así sea. Te damos gracias, Padre amado. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Amén. Muchísimas gracias. Dios me le bendiga. Mi nombre es Sabina.